Hola a todos, un cordial saludo. Vamos a hablar sobre el modelo estructural final de la mente de Sigmund Freud, basándonos en el libro compilatorio de sus obras, titulado Teorías de la Personalidad, debajo de la máscara de Christopher Monte, Robert Solot y Joseph Wilson. Bien, para hablar de este modelo estructural final de la mente, es necesario citar todos los antecedentes de la teoría freudiana en torno a la construcción de la psique o de la conciencia. Primero se había propuesto un modelo de tipo neurológico, por así llamarlo, basándose en dos elementos: la interpretación de los sueños y primero o ulteriormente las etapas del desarrollo psicosexual, haciendo énfasis en la interacción paterna y materna como construcción de la neurosis y de la histeria. Entonces, bajo esos estudios, estas teorías, se construye un modelo estructural de la mente inicial basado en el inconsciente y en el preconsciente. El doctor Freud logra ver de que es un modelo algo ambiguo, de que no describe con gran complejidad o completitud la interacción de las fuerzas que actúan dentro de la personalidad, o sea, de que solamente haya una mente consciente que somete todo a los sentidos, a la experiencia sensitiva, y hay una mente preconsciente. Él sintió que algo hacía falta, ¿sí? ¿Y por qué sintió que algo hacía falta? Esas famosas interacciones pulsionales, ¿de dónde vienen? Las interacciones pulsionales no podían venir de la dinámica preconsciente, tenían que venir de una dinámica o una construcción de la conciencia totalmente anterior al preconsciente. Por lo tanto, se genera estos tres nuevos modelos que tratan de explicar la personalidad resultante de estos elementos que van más allá de la conciencia del individuo. Esos tres modelos se llaman el ello, el yo y el superyo. Entonces, desde ahí se incorporan todas las funciones mentales asignadas para el preconsciente y el inconsciente. Este va a ser el modelo estructural final que el doctor Freud va a excavar para explicar los elementos de la psique o de la conciencia. Bueno, entonces, en el texto se habla primero de explicar el concepto del superyo o el superego a nombre del doctor George Grodek en 1922, que se había interesado por esta inicial teoría del modelo estructural final de la mente, para hablar del yo como un ich o el yo como un ego, y desde esta construcción etimológica se da el elemento del superego o del superyo, que es la restricción al inconsciente, o sea, toda la información que fluye desde la estructura inconsciente llega al superyo, y el superyo se encarga de restringir cierto tipo de pensamientos, de comportamientos, de bancos de la conciencia que por momentos aparecen latentes, pero para que lleguen hacia afuera, hacia el yo, hacia la parte externa de la conciencia, pues son menoscabados por la conciencia moral, son menoscabados o se le coloca un freno porque no están permitidos. Entonces, esta parte de la conciencia, el ello, está totalmente aislada de sí mismo, y hay un puente llamado el superyo. Así lo ha configurado el psicoanálisis. Y bueno, posteriormente viene el ello, que el ello, a nombre de la teoría psicoanalítica, pues es el campo de la conciencia, debería ser el campo de la conciencia más amplio, el que tiene más fuerza del individuo, en donde están todos los elementos pulsionales. Y ya habíamos visto sobre los elementos pulsionales, ya habíamos visto cómo se dan dos tipos de pulsiones básicas: el hambre y el amor, el hambre
el hambre incluso el sueño como pulsión también, pero bueno, no se menciona aquí en el texto. El eros y el tánatos, el amor y el sexo, particularmente la pulsión de vida y la pulsión de muerte, o la pulsión de muerte llamada tánatos. Esa es la construcción final de esos modelos freudianos de la construcción de las pulsiones, atendiendo las pulsiones como una energía instintiva basada o realizada, creada desde el inconsciente. Bien, entonces ahí empieza a hablar del ello, en términos del desarrollo de la conciencia. Es lo más primitivo, lo más antiguo de la personalidad, está desde el nacimiento. Incluso se dice desde las teorías del psiquismo fetal de Otto Range que están más allá del nacimiento, antes del nacimiento. Y si tomamos las teorías psicoanalíticas conflictivas con estas teorías psicoanalíticas freudianas, las teorías neopsicoanalíticas de Carl Jung, se hablaría de que el ello hace parte de todo el germen vital humano, que hace parte de toda la historia humana de nosotros, que estaría desde el primer hombre hacia abajo, o sea, desde la especie misma, desde antes del hombre. Entonces estamos hablando de que todas las especies tendrían un ello como un centro de banco de pulsiones que nos llevan a la sobrevivencia, Entonces ahí está el ello. Y bueno, es la parte más oscura, por así decirlo. Sigmund Freud lo habla como un caldero de excitaciones en ebullición, alimentado por las energías de los procesos orgánicos dirigidos hacia una meta, que es la satisfacción de los deseos. Entonces el ello tiene que llegar hacia afuera, tenemos que satisfacer unos deseos, pero en el camino de la satisfacción de los deseos se encuentra una estructura llamada el superyo. Este superyo lo que hace es restringir los deseos para que puedan salir. Ese elemento de la restricción del deseo y que salgan hacia afuera, llamarlo así de cierta manera, se llama sublimación, y es un mecanismo de defensa. O sea, el deseo mío más arcaico, más primitivo, más pulsional, más instintivo debe salir, pero no puede salir como tal así, porque generaría una restricción social. Entonces sale en forma de pulsión. Un ejemplo de ello es: yo maté y violaba niños y ahora quiero ser pastor de una iglesia, ¿sí? Este es discurso de Garavito, el psicópata, el asesino en serie de niños y violador. Entonces, como esa energía pulsional que lo lleva a ser pedófilo y asesino no puede salir en esas formas tan explícitas, el super yo le va a decir: no, tiene que salir en forma de otra energía que sea más aceptada socialmente, y por eso él da ese tipo de respuesta. Y bueno, hablamos de otro término que se llaman las catexias y las anticatexias para entender estas dinámicas de energía pulsional que hay entre el ello y el superyo. Estas energías catexicas en descarga, la catexia sería como un proceso primario del pensamiento en donde se condensan estos desplazamientos, pero entonces está esta interesante dinámica y contradinámica, catesia y anticatesia entre el ello y el superyo. Bueno, finalmente el yo se encarga, a partir del ello, el hecho de diferenciar en qué se especializa, en cómo se va a organizar estos elementos que vienen desde allá, desde el ello, para generar un principio de realidad. El principio de realidad es, palabras más, palabras menos, tratar de convertir todos nuestros sueños en algo material. O sea, todos tenemos nuestras necesidades y nuestros deseos que están basados desde el inconsciente, allá en ese banco instintivo primitivo. Pero para que lleguen al yo, tienen que pasar por la malla, por el sesgo, por la
por el metaanálisis que le haría el super yo para que por fin se dé ese principio de realidad. Y ese principio de realidad es adoptar una forma popular, una forma socialmente aceptada, que represente el buen ejercicio de la razón y un buen sentido de refrenar todas esas pulsiones que están sin control. Pues porque si nosotros operamos desde afuera socialmente, atendiendo todas las demandas pulsionales sin ningún filtro, pues nos vamos a convertir fácilmente en psicópatas, ¿sí? Psicópatas o psicóticos. Psicóticos, que sería una persona que simplemente atendería sus procesos pulsionales sin ningún tipo de represión, y el psicótico y el psicópata que aparte de eso se creería dueño de dichas pulsiones y con la capacidad, con el poder de a partir de estas pulsiones generar daño hacia alguien. Ese es el pensamiento psicópata. Y el pensamiento neurótico está basado en la capacidad de reprimirse, de reprimir dichas pulsiones, que desde ese pensamiento neurótico, desde esa dinámica neuroticista, pues todos tenemos esa capacidad, normalmente hablando. Nosotros, como profesionales que estudiamos la conducta humana, pues vamos a tratar de mirar esas represiones, y no solamente esas represiones, cómo la persona interactúa con dicha represión, y desde el ello, desde el superyo, hay una ausencia de esa capacidad de represión, y cómo no solamente se da esa capacidad de ausencia de la represión moral, sino que se efectúa un daño hacia la otra persona. Entonces vienen aquellas personas que por conflictos de pareja matan a su pareja, se suicidan ellos, matan a su pareja, matan a sus niños, en fin, todos los crímenes y los actos repudiables o los actos punibles que todos conocemos. Bien, ahora después habla del superyo. Ya sabemos de estos dos centros de conflictos, en donde el superyo es clave. El ello es obligado a abandonar sus objetos amorosos, dice acá. Por ejemplo, el niño renuncia a la madre y la resolución del complejo edípico. O sea, una primera experiencia de existencia del superyo es el ejemplo de la construcción del complejo edípico en el niño, en donde el niño debe reconocer que si es un niño varoncito, no puede enamorarse de su mamá, de que no se puede enamorar de su mamá. Ese enamoramiento se da en una interacción inicial con el seno, en donde se provee de placer, y ahí está la pulsión de hambre, amor, sino que también después está el padre ahí, y el padre empieza a ser un rival para el niño, dice el doctor Freud, pero pues después, cuando se construye efectivamente el complejo, la etapa edípica, pues el niño renuncia a su mamá, y al renunciar a su mamá y aceptar a su papá, estamos hablando de una resolución edípica. Entonces el yo lo que hace es compensar esa pérdida, una pérdida que está demandada por el superyo, porque el superyo le dice que no se puede hacer, ¿cierto? Entonces el superyo, estamos hablando del cumplimiento de normas, valores, del ser disciplinado, de ejecutar todo un conjunto de acciones que sean socialmente aprobadas, socialmente bien vistas. Y a partir de allí, la persona construye su identidad. O sea, la identidad, si bien es una construcción individual, porque yo me reconozco mirándome frente a un espejo como soy, y puede haber esa identificación física, la sociedad es la que construye mi identidad a partir de los roles, los papeles o las conductas que yo adopte con la misma sociedad. Y eso está basado en el superyo.
Entonces el superyo asume esas características a partir de las tareas que la persona haga. Bien. Entonces, el texto habla de la identificación a un proceso en donde se imita al objeto amoroso perdido en un intento por apaciguar el ello. O sea, aquí habla es de cómo desde las relaciones objetales se construye el superyo, se forma el superyo. Entonces, las relaciones objetales es que hay un objeto amado y ese objeto, entre más amado se es, más se busca y más se imita. La identificación con ese objeto amado, ¿sí? Es una parte importante de los procesos mediante los cuales se forma el superyo. Freud destacaba la importancia de este proceso a renunciar a un objeto amoroso para poder identificarse con él. Entonces ya lo sabemos, eso se llama construcción edípica. Entonces me identifico con mi papá y con esa identificación con mi papá como un objeto amoroso logro apaciguar el enamoramiento hacia mi mamá. Entonces este elemento hace parte de esa construcción del superyo. El padre es el que ayuda a construir este proceso del superyo en ambos, ¿no? Tanto en el niño y la niña. Entonces el papel del padre, ¿cuál viene siendo en la dinámica del superyo? El papel del padre en esta dinámica del superyo es de construir una conciencia moral en el niño, construir un elemento axiológico de seguimiento de normas, instrucciones y demás. Y es clave, cuando nosotros vemos esto, el modelamiento de roles, tanto del papá y del hijo, y la identificación con los mismos. Entonces, por eso es clave en toda familia el papá o la mamá. Y si el niño no tiene papá, pues lo inventará con los tíos, con los abuelos. Y si nunca conoció al papá, pues trasladará esa figura paterna hacia otro lado. Y después, cuando vaya a trabajar a una empresa, una transformación de esa figura paterna de tipo simbólico va a ser el jefe, va a ser un compañero de trabajo. En la universidad puede ser el profesor. Por eso, si algunas personas y algunos estudiantes le contestan al profesor de cierta manera, estaríamos hablando de una involución edípica negativa, porque no puede construir esas figuras de autoridad. No estoy hablando de conductas aisladas, sino de conductas constantes de esos estudiantes que le contestan mucho a los profesores, ¿sí? Solo por mencionar un ejemplo. Todo esto que se da en la etapa fálica del desarrollo libidinal, o sea, de aquí ya salimos del famoso texto de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, un libro generado en el año 1899 a 1900. Esto para hablar ahora de estos elementos de la conciencia, el ello, el yo y el superyo. Entonces, todos estos elementos de dinámica de mamá y papá no van a ser aislados, la persona los va a internalizar, ¿sí? En algún momento los niños internalizan esos elementos, internalizan el proceso de internalización que se hace con todo lo que se parezca a mamá o papá, y esto va a construir los estándares de la autoridad adulta. Y es así. Entonces las personas se deben identificar con un jefe como si fuera un papá, o si la jefe es mujer, con una figura que va a hacer identificación a la madre. Entonces, a partir de allí, ese seguimiento de normas y conductas, seguimiento de órdenes y de las figuras de autoridad inicialmente se dan en la casa, y en la casa se va a construir todo lo que es correcto, lo incorrecto, los criterios personales y los correctos procederes del ser humano. O sea, ¿yo qué debo hacer? Nadie va a decir, esto no me lo debo robar. Si yo me encuentro un celular en el piso y yo vi que a una persona se le cayó ese celular y yo lo cojo,
yo voy a decir, mi conciencia desde el super yo va a decir, eso es un error, yo robé. Pero el ello también va a tener su análisis y va a decir, no, lo votó, y de malas sí lo votó. Pero la persona puede sí o no anular el super yo, que sería la angustia de la conciencia. Y bueno, y ahí aparece en el texto ese super yo como la conciencia, es la relación cuantitativa del hecho del super yo. El super yo es se convierte como en un depositario de la cantidad de energía que se requería para dominar y reprimir los deseos. Dice que en general primero los deseos incestuosos o los deseos del niño hacia el padre. Esto, digamos, de que el super yo recoge toda la fuerza pulsional del ello. Y bueno, dice el texto que entre mayor sea la gratificación instintiva de lo que se renuncia, pues mayor va a ser los juicios que se van a tener sobre el yo. O sea, entre yo más me niegue, entre más niegue los placeres, las demandas pulsionales del ello, más o mejor persona voy a ser. Ese es el papel de la conciencia. Entonces la gratificación de nosotros instintiva es que no atendamos tanto nuestros instintos. Es paradójico, ¿no? O sea, entre más neguemos nuestros instintos, más gratificación instintiva vamos a tener. Ese es el efecto del super yo. El super yo asimila la intensidad del deseo, el super yo trata de que no lo domine, el super yo aumenta el suministro de energía llamada anticatexia para refrenar todo lo que el ello manda, ¿sí? Que serían elementos como tentaciones, ¿no? Como para hablar de una construcción menos técnica, son tentaciones, y esas tentaciones que en un principio se dan de niño, se van a repetir en la vida adulta en otras formas simbólicas, ¿sí? En resumen, el super yo alimenta la energía del impulso del ello a que se renuncia y se vuelve más escrupuloso con cada triunfo moral. Eso es interesante, eso es lo que hace la gente que tenemos como modelos, bueno, los buenos modelos. Yo particularmente, que soy católico, abiertamente católico, digo que las personas que más renuncian a las demandas pulsionales se le llaman santos, ¿sí? Más allá de la mojigatería, hay gente muy buena, hay gente que en donde se logra ver esto que dice el texto, aquella gente que logra refrenar, aquella gente que da muy buen ejemplo, aquella gente que ayuda mucho a los demás, a los perros, a los gatos, que ayuda a los niños, que ayuda a los habitantes de calle, que dan mercados, que dan ayudas. Eso es alimentar la energía del super yo y refrenar el impulso del ello. Y eso es lo paradójico es que la gratificación instintiva está en qué tanto instinto uno refrena. Y eso hace que el hombre, mire lo que dice Sigmund Freud en el año 1930, mientras más virtuoso es un hombre, más severa y desconfiada es la conducta de su conciencia, por lo que en la última instancia son precisamente esas personas que han llevado más lejos la santidad, mire que habla de la santidad, las que se reprochan a sí mismas los peores pecados. O sea, el super yo también genera ese elemento de referenciación y de contrariarse, de darse esas charlas de soliloquio en donde uno revisa sus conductas y uno se autorreprocha. Bendito sea el autorreproche. O sea, el autorreproche quiere decir, si hay autorreproches en nosotros, quiere decir de que el super yo está funcionando efectivamente, de que el ello, ¿cierto? El ello pues está funcionando, porque el ello es una energía instintiva primitiva que nos jalona, pero el super yo, que sirve como ese campo, es un puente entre el ello, entre lo inconsciente y llega al yo, es necesario que en ese camino el yo reprima con la ayuda del super yo, del superego, estos elementos pulsionales, porque ante esas demandas
lo que la persona tiene que hacer para ser cada día mejor es refrenarlas. Y hay que ser duro y rígido con las demandas pulsionales. Al ser duro y rígido, se está hablando de un gran control pulsional y un ejercicio ejemplificante de la moralidad. Ejemplificante de la moralidad. Qué bueno, ¿no? Y bueno, puede ser cruel, se puede ser cruel con el ello, pero es necesario ser cruel con el ello. ¿Para qué? Pues para que la persona sea cada vez mejor. Aquí en esta figura del libro, pues se habla del modelo dinámico de la mente, se advierte del diagrama, están esas tres instancias psíquicas. Se dice que el texto es algo, bueno, la verdad es que la teoría de Freud es algo ambigua en decir de que no hay fronteras entre ellas, que es como si estuvieran todas en una misma tolva, en un mismo campo llamado conciencia, pero igual, pues, una va con la otra, pero son totalmente diferentes. Y el yo puede ser un elemento de comunicación, el yo no, el super yo, un elemento de comunicación directa con el ello y la conciencia externa. Y Dr. Freud lo habla como una mezcla o una amalgama de fuerzas, y cuando hablamos de amalgama de fuerzas es que todas están ahí revueltas y se combinan y compiten, ¿sí? Ahora, la competencia y nosotros como sujetos sociales, como sujetos de interacción psicosocial, ¿qué podríamos decir? Que la persona, entre más super yo tenga, digamos que es una persona más aceptada socialmente, y es de aquellas personas que las sociedades necesitan para avanzar. ¿De dónde viene toda esta herencia? Del complejo edípico. Entonces, después de haber visto todos estos elementos del cumplimiento de la interacción edípica, pues el doctor Freud no se podía quedar con preconsciente y consciente. Él tenía que meter también estos elementos pulsionales y la interacción del super yo con esa pulsión. En la medida de que la persona interactúa, pues se va a generar tres tipos de angustia en esa interacción, porque es básico la represión de las pulsiones. La angustia realista, que sería el resultado del temor al mundo externo. El temor al mundo externo es el temor a que me aprueben o no me aprueben. La angustia neurótica, el temor a ser abrumado por las pulsiones del ello, el temor a pecar, a embarrarlas, a cometer errores. Y la ansiedad moral, que es el temor a la censura del yo, y es básicamente dormir teniendo una conciencia tranquila. Esa es la ansiedad moral. Y bueno, esa ansiedad, ¿cierto? Esa ansiedad que produce necesariamente la represión del ser humano, se dan en tres elementos, en 1, 2, 3, 4, 5. Primero en el nacimiento, después en la fase oral, fase anal, fase fálica, y después debería darse del camino de la latencia a lo genital, después de la adultez, dice ahí, ¿no? Entonces, la ansiedad del yo, para hablar básicamente, camina desde la ausencia de la conciencia, porque no se tiene una experiencia del mundo exterior, hasta la capacidad que tiene el sujeto de internalizar los estándares de los padres. El super yo juzga los esfuerzos del yo para satisfacer el ello, y puede también condenar algunos deseos, ideas, y la persona empieza a autoevaluarse. Mejor dicho, eso es ser adulto. Ser adulto es tener la capacidad, primero, de evaluar cómo es la interacción mía con mi papá, con mis padres, cómo fue esa interacción, saber de que esas interacciones, si fueron malas, yo no las puedo proyectar en mis hijos, ¿sí? Y tener una gran construcción moral que me permita juzgar mis esfuerzos, satisfacer mis demandas, y que mis demandas sean socialmente bien aceptadas, y estarme constantemente evaluando. Bueno, y al final dice que deja Freud por hacer. Pues yo pienso que lo que deja Freud por hacer, pues
hubiera sido interesante, y la idea inicial del doctor Freud era esa, haber identificado todo eso en el cerebro, en nuestro sistema nervioso, pero se volvió más bien un campo teórico y filosófico, el psicoanálisis, que no por eso quiere decir de que no sea cierto. O sea, las investigaciones basadas desde condiciones empírico-analíticas, desde la experiencia, se muestra de que todo ello es cierto y que eso existe. Al final, 6 puntos que se establecen desde este modelo final estructural de la mente. Primero, muchos trastornos que son de tipo orgánico tienen causas psicológicas y están dados por las experiencias personales de un individuo. O sea, que las enfermedades físicas, muchas de las enfermedades físicas hacen parte de experiencias vividas y resueltas que tienen su inicio en el campo mental, en nuestra conciencia. Ese es el primer punto. El segundo punto, se demuestra de que la psicoterapia está basada en la capacidad que tiene el terapeuta de curar por medio de las palabras, y que la persona también puede hacer esa catarsis y curándose a partir de lo discursivo, que es clave en ese tratamiento psíquico, generar esa intervención desde el discurso. El tercero, su trabajo indica que además de un pensamiento consciente, de interacciones neurosensitivas que nos permiten conocer nuestro mundo, hay procesos mentales inconscientes antes de nuestra conciencia, de nuestra infancia, que nos jalonan, que generan en nosotros energías instintivas que están presionando, queriendo salir afuera. El punto 4, la importancia de estas energías que se llaman pulsiones o instintos. Estas pulsiones e instintos son básicas en la estructura del pensamiento humano. Ahora, en el punto 5 habla del insight. La persona debe encontrar por sí misma las soluciones. A eso se le llama insight. Cuando la persona encuentra por sí misma respuestas a sus problemas, estamos hablando de que la psicoterapia ha tenido un éxito. Y para terminar, el punto 6, elementos, construcciones, conceptos que son fundamentales a la hora de entender la conducta y las experiencias de dolor humanas. Primero, la transferencia. ¿Cómo transferimos nuestro dolor, nuestros conflictos hacia nosotros mismos y hacia los demás? ¿Cómo generamos esas contratransferencias y los diferentes mecanismos de defensa que lo que buscan es tener a la persona en una situación de confort para no hacer nada para cambiar? Cuando la persona hace algo para cambiar, estamos hablando de un insight. Todo esto tiene relevancia en el psicoanálisis. Y las terapias de influencia psicoanalítica freudiana han sido instituidas a lo largo de la historia y se dice que deben durar alrededor de 50 minutos, 1 hora, aunque en palabras de Jacques Lacan se dice que el tiempo puede ser infinito en terapia y que cada terapia tiene su derrotero, que se puede durar hasta más de 2 horas en proceso terapéutico. Estos fueron los 6 elementos evaluativos del psicoanálisis, finalizando con el modelo estructural final de la mente. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Que estén muy bien. Chao, chao.